yo me grabé a fuego en la piel la historia de mi vida, o sea, y dije, no quiero que nadie más sufra lo que yo he sufrido, ¿no? Yo lo que hago es lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo, que hubieran hecho con mi madre, que hubieran hecho en esos momentos en los que se necesitaba que todos estuvieran coordinados. Y con 18, 19 años, bueno, con 19, la vida me da un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. Para mí mi vida era mi madre, porque yo siempre lo digo, aunque esto mañana lo cerremos, yo ya me voy con la misión hecha de que he salvado cientos de vidas y a mí eso no me lo va a quitar nadie. El camino del peso, de la bajada del peso, de verdad, Fabián, es un camino tan duro y tan solitario que por eso tiene tanta alta tasa de inadherencia en muchos tratamientos y de abandono y de fracaso, ¿no? ¿Por qué sucede el peso? Y el peso lo que tiene es más de 200 factores. O sea, existen más de 200 factores que afectan directamente al peso. Un equipo que realmente trabaja en conjunto, un nutricionista, un entrenador, un psicoterapeuta y un médico. Y trabajan la estrategia de lo que a ti hay que hacer. Tú para mí no eres un número. Tú para mí Ya. eres una persona muy importante. Quiero que te vaya bien en la vida porque tu éxito será nuestro éxito. Quiero convertirlo en Vital en el mayor referente de salud a distancia a nivel mundial. Hola, ¿qué tal, líderes natos? Vamos a hablar de decisiones, de propósito, de cómo un ser humano se construye a sí mismo antes de intentar transformar la vida de otros. Mi invitado de hoy es Cristian Gabriel, un líder que ha transitado el mundo corporativo, la transformación digital y la dirección estratégica, y que comprendió que el verdadero cambio no comienza en los sistemas, sino realmente en las personas. Hoy lidera Lomvital, una propuesta que combina ciencia, tecnología y acompañamiento humano para abordar la obesidad desde una mirada más profunda y estructural. Hoy vamos a conversar con Cristian desde el ser humano que fue transformando a través de aprendizajes y claridad. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Oye, un placer estar aquí. Vamos, un honor estar en Líderes Natos. Vale, vale. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias de antemano. Vamos a echar una charla más allá de la parte técnica. Vamos a entrar realmente en el ser y en el hacer de Cristian. A ver, Cristian, para que nos conozcan un poquito más, me gustaría más allá de la trayectoria profesional, de todo lo que has hecho durante tu vida, es cómo fuiste construyendo este ser humano, cómo se fue construyendo Cristian realmente con el paso de los tiempos y hoy cómo está liderando este proyecto. Vamos a tus inicios, Cristian. Bueno, pues a ver, todo lo que soy, todo lo que he hecho parte de, bueno, como en todo el mundo, ¿no? Yo creo que parte de las vivencias de uno y cómo ha sido su historia. Y mi historia comienza pues siendo niño, como todo ser humano, ¿no? Bueno, yo era un niño bastante inquieto, le gustaba mucho el fútbol, mucho el deporte, estaba todo el día en la calle con una pelota. Y bueno, pues sí que es cierto que una vez que empecé a crecer, soy hijo único, empecé a ir mal en el colegio, sobre todo en finales de primaria, principios de secundaria. Y bueno, pues no me gustaba, no le veía sentido a lo que estaba dando de materia, ¿no? O sea, yo decía, ¿esto para qué me va a servir en el futuro?, ¿no? Entonces me hacía preguntas, cuestiones, que llegaron a un momento en el que dije, no le pongo foco porque no me aporta nada, con lo cual suspendía hasta recreo, ¿no? Suspendía todas, pasaba a hacer ejercicios, la verdad que muy mal estudiante, ¿no? Al punto de que de 15 para 16 años, nosotros somos una familia de un barrio bastante humilde de España, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues llegó un momento en el que eh, me dijeron en el colegio algo así como, oye, te invitamos a irte, ¿no? Ya que no lo aprovechas de los 15 para 16 años. En mi barrio había gente muy, pues bueno, muy malos, robaban, drogas, de todo tipo. Y yo tenía 2 caminos, ¿no? Juntarme un poco con lo que cuando salía al portal me encontraba o hacer algo con mi vida. Tampoco tenía, o sea, siempre he sido más maduro y me gustaba siempre juntarme con gente más mayor que yo, pero sí es cierto que no tenía claro qué hacer. Al final con 15 años tú no tienes idea, ¿no? A mí me gustaban mucho los juegos, me gustaba mucho, hacía muchas descargas ilegales porque no nos podíamos permitir realmente, pues, el ver una película, una serie en el cine o tener, bueno, ahí por entonces no había Netflix, ¿no?
Y bueno, pues sí es verdad que dije, me gustan los ordenadores, me gusta esto, entonces me metí como una iniciación profesional que se llama operario montador de equipos electrónicos informáticos, que básicamente es, aprendes a montar, desmontar un ordenador, a diagnosticarlo, o sea, todo relacionado con hardware. Y ahí di con gente con vocación, ¿no? Formadores con mucha, mucha vocación, porque, claro, date cuenta que ahí, Fabián, que había gente muy, ¿cómo decirlo? Pues que estaban metidos también en temas de drogas, en temas complicados, y pese a ser adolescentes, pues había peleas con navajas, eran temas muy escabrosos, ¿no? Y era una iniciación profesional también con ciertas cosas básicas para de alguna manera, oye, si querías reengancharte de nuevo al modelo educativo, ¿no? A la formación reglada, podías hacerlo. Y di con profesionales, yo me acuerdo de un profesor, Luis Felipe, era una fundación, que me dijo, o sea, él vio algo en mí y me decía el tipo, oye, hay una formación de 3 meses, esta formación creo que te puede ir muy bien, te puede ir... Claro, y me picaba. Entonces yo me quedaba, a lo mejor si esto eran 5 horas lo que tenía yo de la formación esta de operario montador, eran otras 5 horas durante 3 meses. Entonces me quedaba 12 horas al día allí, formándome, comiendo, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o sea, brutal. Y entonces eso fueron 2 años, 2 años Ok. intensivos. Yo siempre fui un tipo inquieto, emprendedor, sin saberlo, ¿no? Sin saber qué era la palabra, el concepto o la formación. Yo creo que eso tiene un gen un poco, o sea, soy un creador, y tiene ese gen un poco más primitivo que tenemos pues los emprendedores. Y joder, pues fue bastante curioso porque como descargaba muchas cosas, esto ya lo dije en otro podcast, digo que ya ha expirado lo que sucedió, con lo cual esto ya lo puedo contar y sin ir a la, a la cárcel, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que con 16 años yo tenía discos duros con un montón de películas, juegos, series, etcétera, ¿no? Y ahí por entonces estaba todo el mundillo este de Rapidshare, Mega Upload y demás, ¿no? Del King Tocton este que le metieron en la cárcel, el australiano, que además estaba muy obeso, no sé si te Cristian. acuerdas, hace mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, Sí, yo tenía membresía y los que descargábamos, que habíamos pasado de Mule, de Torrent y todo esto, que te tirabas para dejar una película 3 días, con este tipo de descargas, que eran descargas más inmediatas, pues en una hora lo tenías, ¿no? Tienes que pagar una suscripción, pero claro, no te ibas a pagar suscripciones en todos los sitios de alojamiento, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que, claro, los heavy users de una plataforma, de Mega Upload, teníamos nuestra membresía, pagábamos, qué sé yo, 10 euros al mes, pero tenías absolutamente todo, pero los de RapidShare, eh, pues bueno, claro, ¿qué sucedía? La gente, sobre todo las compañías, reportaban estos enlaces. ya. Entonces, a lo mejor 1 giga te lo dividían en 100 megas, 10 paquetes y se te jorobaba el paquete 3 de los 10. Entonces, ya está, no podías extraerlo. Entonces, se convertía en un problema. O sea, yo ahí lo que vi es, o tengo suscripciones para todas las cosas, o encuentro algún sitio donde pueda descargar todo de Mega Upload, donde yo tengo membresía. Entonces ahí entendí lo que se llama oportunidad de negocio. Ok. Es decir, vi un océano azul. Dije, ostras, aquí lo que me estoy encontrando es algo que no existe, que hay una necesidad. Obviamente, pues cada año yo creo que, en mi opinión, es más difícil emprender porque cada vez hay más cosas hechas, más complicado, hay ciertas ideas, aunque se encuentran oportunidades, que cada vez es un poco más difícil, ¿no? Porque, oye, esto es conforme vaya avanzando el mundo, ¿no? Se Sí. abren otras oportunidades, pero se cierran más de las que se abren. Y la realidad es que estuvo bastante divertido porque empecé a hacer un blog en Blogger. Blogger es, pues para los que no conozcan, un sitio donde se hacían blogs de Google, con lo cual no pagas alojamiento, no pagas nada. Y con 16 años empiezo a subir muchas cosas de descargas y hago mi primera automatización de programación, que ahí no existía inteligencia artificial, ahí no existía, o sea, yo había aprendido ciertas nociones muy básicas de programación y empecé a hacer algo que se conectaba a mis discos duros y automáticamente, cuando reportaban y no funcionaba un enlace, volvía a subir ese paquete. O sea, si el paquete 3 se había bloqueado, volvía a subir el paquete. Ya. Entonces yo tenía ahí todo publicado, de tal manera que, ¿qué es lo que conseguía?
que siempre estuviera vivos o bien los enlaces de lo que estaba subido. O sea, si tú ibas a buscar la película X en cuestión, ahí la tenías y siempre funcionaban los enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que se empezó a popularizar. O sea, cuando la gente empezó a conocer que, oye, aquí los enlaces no te vas a encontrar con la misma situación de siempre, se te rompe alguno y ya no te lo puedes descargar y demás, pues empecé a ser, todo aquel que tenía una suscripción en una membresía en Megapload se metía, ¿no? Además se llamaba todo Megapload. Entonces empezaba a entrar gente, yo veía cada vez más recurrencia, no usuario único, sino recurrencia viendo en Analytics, metían AdSense, ¿no? Para monetizar, que era muy sencillo, un script muy tal, y me dijeron, no, no, esto no podemos publicar aquí, y dije, joder, qué mala manera, pero ya llegó un momento en el que vi tal cantidad de usuarios que dije, ok, esto hay que monetizarlo, o sea, considero que esto ya ha llegado a un momento, además le invertía bastantes horas y decía que tiene sentido, pues oye, este tráfico alguien pagará, estará dispuesto a pagar por anunciarse aquí, ¿no? Como veo en otros sitios, en foros y qué sé yo. Entonces empezó la parte de, oye, ¿cómo haces product market fit, ¿no? Pues muy divertido porque me enseñó a negociar con 16 años con ciertas empresas que vendían ciertas cosas y pues que era un CPL, ¿no? Un cost per lead, un cost per acquisition, etcétera. Y empecé a negociar y empecé, pues, 20 euros, un banner. Venga, fenomenal, fantástico. Joder, 20 eurazos para mí eran, ¿no? Pero llegué a negociar hasta 400, 500 euros por banner en cierto momento dado, con lo cual Ya. empecé a ganar una cantidad de dinero que no era normal para un chaval de 16 años y eso me hizo entender qué es una oportunidad de mercado, cómo hacer lean startup, cómo empezar desde cero, ¿no? El start from scratch. Estuvo muy bien, o sea, fue una experiencia, cómo negociar, ¿no? B2B, además, era. Entonces, Sí. bueno, fue una experiencia que seguramente se coge ahí más experiencia que en un MBA, ¿no? Per se muchas veces. 16 años, la verdad es que esa parte bien, ayudaba en casa y demás. Empecé a seguir formándome hasta los 18, luego empecé obviamente esto lo tuve que cerrar, ¿no? Y con 18, 19 años, bueno, con 19, la vida me da un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. Em, para mí mi vida era mi madre. Entonces, todo lo que hacía era con un objetivo que yo tenía en la vida y era que mi madre, yo odio las tiendas, Fabián, las odio con todo mi ser, porque yo iba con mi madre toda la tarde cuando me recogía del colegio a ver tiendas, se probaba cosas, pero luego no se las compraba. Y al igual que con lo del colegio te decía, como no lo entendía, no le paraba bolas, esto sucedía lo mismo. O sea, no entiendo que entremos, nos pasemos 2 puñeteras horas en una tienda y no te compres nada. O sea, qué pérdida de 2 horas de tiempo. O sea, no lo veo. Entonces, siempre en mi cabeza dije, ok, cuando gane dinero, la voy a regalar cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las Navidades, que aquí en Madrid es muy típico pues ir a las zonas más céntricas, tipo Sol, tal, en donde se dan las campanadas, todo lo ponen muy bonito, son calles peatonales con muchas luces, pues yo la daba la sorpresa, entonces me la llevaba y demás. Y mi objetivo en la vida era ella. No nos íbamos de vacaciones, aquí es muy habitual irte a la playa, etcétera, no nos íbamos de vacaciones porque no teníamos dinero, íbamos al pueblo siempre, ¿no? De donde era ella. Y llegó un momento en el que el primer año que yo trabajé en una empresa, entre 2 personas teníamos que cubrir el servicio, echamos a pares y nones las vacaciones porque queríamos los mismos días, ya que tenía que ver con la segunda quincena de agosto, que era cuando celebraban las fiestas en su pueblo, entonces siempre íbamos, tal. Y este chico con el que lo estaba mirando, pues, era un chico que tenía unas vacaciones que quería irse con su pareja. Entonces, bueno, le echamos a pares y nones y me tocó perder y quedarme esa quincena, ¿no? Entonces, fue el primer año que no me fui con ella al pueblo y me llama un día desde el pueblo y me dice: cariño, estoy preocupada". Y le digo: "¿Por qué?". Veo, me estoy dando crema en la planta del pie, o sea, los pies y tal tenían, pues, lo típico, ¿no? De que cuando es verano, pues, sandalias todo el día se te secan y te das crema, ¿no?
me he notado en la planta del pie un bulto. No me digas, mamá. Bueno, pues nada, tienes que ponerle foco a eso y cuando vengas, joder, pues hacerte las pruebas pertinentes y demás, ¿no? Sí, sí, a ver si, porque me preocupa, no me duele ni nada, pero es como un bulto, joder, que no me había yo notado esto de repente. Vuelve de vacaciones, em, a ella le encantaba correr, yo corría con ella, hacíamos deporte juntos, además yo noté un poco la liberación que tiene eso de correr, ¿no? Eso de tener ese espacio para ti que mentalmente desconectes. Y le empiezan a hacer pruebas, ahí empiezo a denotar la negligencia y la falencia tan grande que hay en la salud. No hablo a nivel España, conozco la salud de varios países, de tu país también lo conozco bien. Sí. Entonces, no es tanto el país o el ministerio de tal o la salud pública o la salud privada, no, es la salud per se. Y cómo está bastante adulterada en muchos aspectos, tanto a nivel intereses económicos, egos, como a nivel que no le duele o sea, una negligencia no duele, no duele. Entonces, un fallo, pese a tratar con humanos, que es un tema bastante delicado, no duele. No duele. Te mueres y los que se quedan sin ese querido son los que se joden. Y en muchísimos casos, el profesional, se haya equivocado, haya tenido un buen día o no, continúa. Continúa, yo creo que te tiene que doler el fallo, al menos tienes que decir, joder, no destruirte, pero sí concienciarte y hacerte más fuerte, ¿no? Y aprender de él. Pero la realidad es que me di cuenta de algo grave y era cómo juegan con nosotros y muchas veces, pues personas con las que damos, hay otra gente que es maravillosa, son seres de luz, ¿no? Como dicen, pero hay otros que desgraciadamente, pues anteponen sus intereses y no importa pisarte el cuello y les da igual, ¿no? Y entonces, bueno, sin más preámbulo, lo que pasó fue que fuimos a un médico, el médico aquí funciona un sistema de triaje en España, que lo que te hacen es, primero vas a un médico de cabecera, ese médico de cabecera, que es como un médico de familia o generalista, valida si cree que te tiene que derivar a algún tipo de especialista, le deriva, ahí todo bien, le deriva a un traumatólogo para que valide este problema de la planta del pie. Y aquí las citas es horrible, ¿no? Siempre decimos, como sea algo malo, madre mía, me muero antes, ¿no? Es un dicho mucho que hacemos Mm, aquí en España la gente. Y la realidad es que le ve el traumatólogo y le dice que es un bulto de grasa. Eso es un bulto de grasa. okey, No le hace ninguna prueba de diagnóstico por imagen, nada. Eso es un bulto de grasa. ya. Yo en ese momento era una persona un poco más no alocada, pero sí que me importaba todo un carajo, entonces me presenté allí. Salí del trabajo, me presenté allí, le dije al tipo, oye, mira, se ha atendido esta mañana esta mujer, ¿cómo que no es nada? ¿Tú qué eres? ¿Un chamán o qué leches eres? Haz el favor, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que discutimos fuerte, dijo, mira, yo no gano nada con mandarle le mando una ecografía, me da igual. Le acabo mandando una ecografía, otro mes y medio, una cosa así. O sea, si yo no sé muy bien por qué lo hice, porque tampoco yo sabía nada de salud, ¿eh? O sea, en ese momento Sí, era, claro, date cuenta, no había ni acabado la ESO, la educación secundaria obligatoria de España, había aprendido mucha tecnología, pero yo no tenía ni idea. Además, no sabía, por ejemplo, nada de inglés, sabía chapurrear muy pocas palabras. Am, joder, me dice que le va, que le hacen la eco, total, que se la hacen, cambia de traumatólogo, que esto es otra cosa de las que pasa en España. O sea, ha pasado tanto tiempo que el traumatólogo se ha muerto, se ha ido o no tiene agenda. O el sea, proceso. entonces te vuelve a ver ahora otra Ya, ya, distinta ya. que le tienes que contar la misma película, Sí. ¿no? O sea, es tremendo. Por eso digo que el sistema está súper mal hecho y funciona muy deficientemente, ¿no? Siempre nos damos golpes de pecho de, que somos. No hay nada más lejos de la realidad. Es culpa de muchas cosas, de muchos factores, o sea, no de uno solo, y yo creo que habría que coordinar, o sea, sentarse, ver todos los problemas y coordinar una solución de cada uno de ellos. Pero bueno, que de ahí viene, todo esto que estoy contando es lo vital, ¿eh? O sea, quiero que un poco la gente entienda
por qué monto Lomvital y qué es lo que busco con Lomvital y qué es lo que consigo. Entonces, Justamente, perdón, justamente eso te iba a preguntar, Cristian. Toda esta experiencia de salud previa que has vivido en la parte familiar, ¿qué tanto está alineado a tu porqué de tu organización hoy en día? 100%. O sea, de ahí va la historia, ¿no? Es decir, yo me grabé a fuego en la piel em, l- la historia de mi vida, o sea, y dije, no quiero que nadie más sufra lo que yo he sufrido, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Un mes y pico después lo ve el traumatólogo y dice, uff, se lo voy a pasar, lo vamos a debatir, lo vamos a no sé qué, vamos a otro médico. Nos dicen, hay que hacer una punción, ¿no? Esto fue, pues se te hablaba agosto, entonces rollo noviembre, diciembre es cuando ya teníamos un poco los resultados de la ecografía. Esto es una masa, no se sabe de qué tipo, hay que ver. Y le hacen un puff, una punción en la que extraen una biopsia. Y ahí pasó algo, nos dijeron que en 15 días íbamos a tener los resultados, ¿no? Ahí pasó algo súper raro. La herida no cerraba. No cerraba, no cerraba, no cerraba. Y no, pasaban 15 días y nadie llamaba. Pasaron 30 días y nadie llamaba. Nos habían cancelado la cita, nos la habían pospuesto. Al mes nos llaman, vamos al médico con el traumatólogo y dice, mira, pueden ser tres cosas. Puede ser una cosa, claro, no le ponían ni nombre, que te tendríamos que hacer pues un vaciado un poco de esa masa, te quedaría algo de cojera, sin ningún problema. Habría que darte un poco a lo mejor de radioterapia de control, pero que vamos, que sería algo muy, muy normal e incluso con un zapato ortopédico no habría problema. La segunda conllevaría incluso algo de quimioterapia porque puede ser un tema canceroso. Y la tercera es que ni te la voy a decir porque no tiene sentido. Era la tercera. Ella tenía un sarcoma epitelioide, que dentro de los sarcomas, que son cánceres raros, es un sarcoma, es el segundo más agresivo que hay y era el segundo caso registrado en España. En el 71 había un caso y el segundo fue el de mi madre, en el año 2011. Em, Le dijeron un miércoles, el miércoles que viene te amputamos la pierna por debajo de la rodilla. Y ahí empezó una lucha. Ahí empezó una lucha en la que 5 meses se me hicieron 5 años. En la que cuando le amputan la pierna, estamos en el hospital, mi madre fumaba, entonces fumaba a escondidillas en la ventana de la harta, ¿no? También de la situación. En ese tiempo se muere mi abuela está en una residencia durante los últimos 8 o 9 años, una muy mala vida, con bastante obesidad, se quedó eh, inválida debido a problemas circulatorios graves también y demás, y le dio Parkinson, entonces se quedó bastante jodida. Todo esto venía de, pues, un mal estilo de vida, sobre todo, y era la madre de mi madre, en el pueblo, como decía antes, ¿no? Y mi madre pidió la alta voluntaria, acabé yendo a enterrar a mi abuela yo y se quedó ella, por suerte. Claro, ya se quería despedir de su madre, ¿no? Además, me acuerdo de la semana que le dijeron la semana que viene te amputamos la pierna, ella estaba ingresada, mi abuela en el hospital y fuimos a verla, y mi madre sobre todo fue para despedirse de ella, para decirle: "Oye, por si te pasa a ti algo, me pasa a mí algo", ¿no? Y nos podamos despedir. Fue todo muy lo recuerdo muy mal, muy traumático, y yo empecé bueno, pasaron cosas brutales, e inexplicables. Una de ellas tenía que ver con que pensé, digo: "Mi madre no puede ser dependiente, ¿no? Tiene que ser independiente". Entonces busqué la mejor prótesis que se le podía poner para que corriera y demás. Entonces, lo mismo, la seguridad social, te ponen una pata de palo que la tienes que pagar si eso, ¿no? Si quieres una prótesis mucho más para allá, te cubren un porcentaje, pero primero la tienes que pagar entera. Entonces eran como 9.000 euros. Nosotros no teníamos ni de coña ese dinero, ¿no? Eran 8.000 y pico, una cosa así. Pedí a mi jefe que me diera horas extras, que lo que sea, me dijo: "No, no hay manera". Yo me acuerdo de llamar a un teléfono, no me acuerdo exactamente en qué parte de Estados Unidos, desesperado, me gasté como 400, 500 euros en llamadas de teléfono
desesperado, desesperado, porque había una asociación de sarcomas, bueno, pero yo me frustré mucho porque no conseguí nada. Y ahí llegó un momento en el que hablé con mi padre y le dije: "Oye, em, tú que echas quinielas de estas de vez en cuando, tal, echa una de jueves y sábado, y luego cuando llegue a casa, pues ya te la pago", qué sé yo. Bueno, era un miércoles, ¿no? Em, la echó. Al día siguiente, por la mañana, lo miro, habían tocado 9.400 euros. Por un número no tocaron 15 millones de euros. Al mes entró a trabajar una persona que soy mi mujer y madre de 3 hijos. O sea, mi historia es, todo pasa por algo. O sea, si a mí me hubieran tocado 15 millones de euros, obviamente habría dejado de trabajar, Sí. y me habría dedicado a mi madre, ¿no? Y entonces, tocó lo justo, aunque sí es cierto que no se compró la pierna ni nada por el estilo, o sea, se quedó todo ahí. Entonces fue la verdad que algo muy, muy loco, ¿no? Y a partir de ahí fue una lucha, en la que el traumatólogo un día viene llorando, Luis, y dice: "Os vais a la Clínica Universitaria de Navarra". La Clínica Universitaria de Navarra es uno de los mayores referentes que hay a nivel mundial en investigación de cáncer y de tratamiento, que estaba en Navarra. O sea, nos teníamos que desplazar a unos, no sé, 400 kilómetros de nuestra casa, con lo cual nos tocaba cambiar nuestra vida, ¿no? Yo iba a dejar el trabajo y demás, y tal que un viernes nos dice el traumatólogo llorando, 2 metros de tío, y mi madre ahí consolándole, que os vais a la clínica, que la Seguridad Social ha aprobado un tratamiento que se llamaba perfusión. Entonces, bueno, el traumatólogo Luis, llorando, dice que os han aprobado el que el lunes os vayáis, o el martes, no me acuerdo, os vayáis a la clínica pagado por un tratamiento. Además, la salud tiene mucho sentido común, ¿vale, Fabián? Más allá de que obviamente hay pruebas, hay estudios, que validan cosas. em, Era bastante, ¿cómo decirlo? Bastante con sentido común. Normalmente, cuando nos hacen un tratamiento de quimioterapia, nos meten en vena, ya hay orales, ¿no? Hay muchas cosas, pues la quimio, ¿no? Y tiene diferentes efectos alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Perdemos pelo, perdemos fuerza, etcétera. Esto se llamaba perfusión por miembro amputado. ¿Qué significaba? O sea, no había un tratamiento eficaz de quimioterapia para este cáncer, esa es la realidad, ¿no? Como es un cáncer raro, no hay unos estudios, unas evidencias de que, oye, este tipo de tratamiento farmacológico ayude a remitir, a aumentar la esperanza de vida o lo que sea, ¿no? Entonces, era todo absolutamente experimental. Entonces, lo curioso de esto es perfusión por miembro apuntado. Básicamente, no sé si sabes lo que es una máquina de diálisis, pues que entra la sangre en una Sí, algo maquinita, o sea, te la parecido. extraen, hace un circuito, te la limpia y vuelve a incorporar la limpia, ¿no?, al cuerpo. Pues era algo muy similar a una máquina de diálisis, donde en el miembro amputado que habías tenido un tipo de cáncer, hacían un corte de la circulación, ponían o conectaban la circulación a una maquinita de este estilo y metían quimioterapia. Esto tenía una potencia 1000 veces superior, en cuanto a efecto, que una quimioterapia normal, porque iba más a la zona donde podías tener metástasis, de donde estaba, digamos, ese primario, ese tumor primario, y te permitía, poder, no afectar a todo el cuerpo. O sea, te podía dar fiebres altas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no deja de ser una agresión muy fuerte y tu cuerpo reacciona y se defiende, pero de alguna manera podía tener sentido. Entonces, estaban muy felices porque es un tratamiento que, si privadamente lo pagas, pues es algo que está al alcance de muy, muy pocas personas, pues menos del 1% a lo mejor de la población. Y oye, lo cubría la Seguridad Social, la sanidad pública, y joder, estábamos súper contentos, ¿no? El lunes, eh, llegamos, nosotros ya, bueno, yo ese fin de semana había estado mirando con una conexión muy lenta a internet, claro, porque obviamente entonces el internet no era como el de Era otro ahora, tiempo. buscando todo el fin de semana sin dormir, tal. Y bueno, y llega un momento en el que veo que, me dicen que por desgracia, viene el oncólogo de turno, en el que ese CRM en el hospital había dicho: "A ti te toca esta paciente", y dice que ha cancelado las solicitudes y todo, que como no hay evidencias científicas
ningún tratamiento, pues que él quiere personalmente tratar ese cáncer con tratamientos de quimioterapia estándar que él crea que son más convenientes porque, oye, como no existe una práctica terapéutica ni una validación de ningún tipo de tratamiento que pueda aplicarse a ese tipo de enfermedad, y ya está. Y entonces, claro, yo digo, no puede ser, no tiene sentido. Hoy es el máximo referente en oncología en España. Lo consiguió gracias a este caso. O sea, no pasó de 0 a 100, ¿eh? Se hizo el responsable de investigación de este hospital, luego de la zona de Madrid, luego a nivel España y luego máximo responsable, ¿no? Pero se dio mucho golpe de pecho que mantuvo viva durante 5 meses a un caso único, ¿no? Como era el de mi madre. Em, Tuvimos muchas peleas, ese tío y yo. Em, claro, le catapultó. Él sabía que tenía entre manos algo que era goloso a más no poder. Si se iba a la Universidad de Navarra, a la clínica universitaria, pues obviamente le iban a tratar ahí el oncólogo que tocara, ¿no? De turno, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una lucha. Fue una lucha. Yo conseguí, pues bueno, una persona, a través de ciertas personas, que conseguimos algo relacionado con un tratamiento que se estaba dando en un hospital infantil aquí, cuando los niños estaban muy quemaditos. Tú fíjate lo que son las cosas. No les daban, aquí las células madre en Europa, eh, las células madre no estaba ilegalizado, por decirlo de alguna manera, el poder utilizarlas porque aún no había evidencias científicas, no había ciertas aprobaciones, ¿no?, de la práctica con ellas, pese a que había pues ya cada vez más claridad en que era algo pues que no aportaba mal, sino que lo que podía aportar era o algo neutro o algo bueno, ¿no? Y en el Niño Jesús, es un hospital aquí pediátrico, en la planta -1, de manera pues pseudo clandestina, a los niños que estaban muy quemaditos con otro tipo de sarcoma, pero que estaban muy quemaditos, que llegaban, que ya, bueno, pues estaban desahuciados en cuidados paliativos y demás, les buscaban una alternativa. Habían curado completamente a varios niños. Hoy en día es un tratamiento que es eficaz, pero es curioso cómo nació ese tratamiento y el director de investigación decía, yo voy a ir a la cárcel. Fue a la cárcel. Estuvo 3 años en la cárcel por esta investigación y dijo, no me importa, ¿no? Para mí él fue una fuente de inspiración. O sea, más allá de sus... Por eso digo que hay gente mala y gente no tan mala. Él tenía claro que iba a ir a la puñetera cárcel porque estaba haciendo algo que no estaba dentro de la ley. No estaba dentro de la ley por papeles, no por hechos. O sea, oye, como no está regulado, como no está validado, como la persona de turno no ha puesto un sello y ha dicho, me creo esto no se puede hacer. Pero el tiempo juega en contra de la gente que se está muriendo. Que a ti te importará la regulación, pero a otras personas le importa vivir. Y si hay una esperanza, la busca. Y ahí es donde este tipo dijo, yo sé que voy a ir a la cárcel, pero es que yo ya he salvado más de una vida. Y eso me lo tatué. Me lo tatué o sea, no literalmente, no tengo tatuajes, pero que me lo tatué en el corazón, en el alma. O sea, dije, ole, ole, qué persona, qué modelo a seguir. Y entonces, el tratamiento se llamaba Celibir. Mi madre fue la primera persona con uso compasivo. Tuve que pelear contra este tío, contra el oncólogo, eh, en el que el Celibir básicamente era una extracción de células madre. Les metían un virus para que las células madre se pusieran rabiosas y se defendieran de ese virus. Y una vez que estaban en modo defensa y defendiendo el frente, ¿no? Te las volvían a inyectar para que todo lo que pillaran, que estuviera mal, sentido común, o sea, vieran a ver si podían conseguir combatir contra esto, ¿no? Te podía dar fiebre algo alta, porque obviamente cuando está tu cuerpo defendiéndose de algo, da fiebre, es lo habitual, ¿no? Lo que nos pasa a todos, con cualquier virus o bacteria, pero, pero tenía todo el sentido. Mi madre, por desgracia, llegó demasiado tarde, tuvo 2 sesiones solamente, pero tuvimos que hablar
bajo uso es compasivo el conseguir las validaciones. Este tipo al principio dijo que bajo ningún concepto, le dijeron que era compatible con que siguiera haciendo quimioterapia, que no iba a hacer ningún mal, pero el tipo rehusó primero una reunión, luego cuando hubo la reunión hubo una discusión muy fuerte entre el director de esta investigación y este oncólogo, porque lo que quería era su tesoro. Su tesoro era un paciente con el que se iba a encumbrar y él veía ya esa línea meteórica en su trayectoria, ¿no? Entonces es terrible, es triste, tuvimos muy mala suerte, mi madre tuvo muy mala suerte, que siempre lo digo, fue una pobre desgraciada en la vida y, y murió de la forma más cruel y sufriendo muchísimo, o sea, la verdad que la vida no fue nada justo con ella. Y bueno, pues al final, un 23 de agosto acabó falleciendo, 4 días antes de mi cumpleaños. Y tuvimos unas conversaciones las últimas 48 horas muy duras, otras muy bonitas. Ella se estaba despidiendo, me pidió que por favor me independizara en el momento que ella faltara. El día que muere dejo de vivir en mi casa hasta el día de hoy. Claro, era un chavalito que no ganaba mucho ni nada por el estilo en ese momento. El tema de las descargas ya lo había cerrado porque, bueno, obviamente al ser no legal, pues había que cerrarlo, ¿no? Y ahí empezó una carrera fuerte, ¿no? Yo había comenzado hacía unos meses antes con mi pareja y cuando perdí a mi madre, yo perdí el norte. Yo perdí el norte, me separé mucho de pues ambientes también un poco diría tóxicos o que no me aportaban, pues porque tenía amigos para salir a tomar algo, pero no amigos para entender lo que estaba pasando ni poder... era gente un poco más, digamos, pues muy guay para salir a tomarte algo y echar unas risas de cosas de, como digo yo, la Nothing Box, ¿no? Oye, hablando de nada, absurdeces y está en la caja del nada, pero, pero no era gente que le dijera, oye, que se muere lo más importante de mi vida, que lo estoy pasando mal. Era como, ¿quieres otra? ¿Quieres tomarte otra? ¿No? Otra cerveza. Y no me aportaba. Entonces, bueno, pues corté ahí un poco y me perdí mucho. Hasta el punto que mi pareja me dijo, oye, mira, has perdido el norte, tú eres una persona que funciona por objetivos. Te propongo algo. Si, mira, no sé qué va a pasar con esa relación, ¿no? No tengo ni idea. Pero creo que mejor padre para mis hijos no podría encontrar. Si tú quieres tener un hijo, a mí me encantaría que tú fueras el padre de mi hijo, de verdad, independientemente de lo que pase en nuestra relación. Y eso fue una salvaguarda brutal para mí, Fabián. 3 días antes, ella dejó el trabajo de allí, empezó en otro. 3 días antes de nacer mi primer hijo, Ethan, em, o sea, me despiden. Y a la semana de nacer mi hijo, la despiden a ella porque estuvo en una baja por un embarazo de riesgo, estuvo ingresada incluso porque estuvimos a punto de perderlo. Y a la semana despiden a ella. En cuestión de días, y yo con 22 años me veo con un niño, los dos sin trabajo, y decía, ostras, ¿qué hago, no? Además, eh, me contrata una empresa, en ese momento consigo a los 15 días trabajo, por suerte, y me dicen, oye, mira, esto es una agencia de Publi, normalmente se tarda un mes en hacer una web de ese estilo, en 2 semanas la tienes que tener, si en 2 semanas no la tienes, estás en la calle. Yo no había hecho webs nunca, sabía programar, pero no había hecho webs nunca. Hubo 2 días que no dormí, de esas 2 semanas, pero la web estuvo y me felicitaron, ¿no? Era Fashion TV en España, abría en Canal Plus, el canal número 1 de moda de Estados Unidos, abría aquí en España, y era la web de ellos. Y, y dije, no le puede faltar nada a mi hijo. Entonces empecé a aprender a hacer webs. Y a partir de ahí, webs, o sea, yo trabajaba 10 12 horas al día, ¿no? Más transporte público, un montón de horas entre ir y volver. Y llegaba a mi casa y cuando mi hijo se despertaba a las 3 de la mañana, le ponía un biberón y mientras seguía programando para hacer algo que me había salido un trabajo freelance, que me ganaba 300 euros más, lo que sea, y me ponía a hacerlo, ¿no? Me estafó gente, bueno, tremendo, Fabián. Yo tenía toda la inocencia del mundo. Era, pues yo te ayudo a hacer la web. Y entonces hacía la web, la entregaba y decía, no, es que el cliente no me ha pagado, entonces no te pago. Bueno, pero
pero ¿cómo me haces esto? Y no lo has pedido, no, es que era amigo y no me ha pagado. Pero bueno, pero habíamos acordado, sí, sí, pero no, era un tío que de repente era el tío de un amigo de mi mujer, o una amiga de mi mujer, tal, y era como, joder, qué injusta, o sea, a base de palos fui aprendiendo también, ¿no? ya, Y vivimos un tiempo en casa de mi suegra, luego vivimos otro tiempo en casa de una casa que tenía vacía su abuela, que le pagamos algo, luego nos fuimos de allí porque tenían que utilizar esa casa a una casa y demás. Pero bueno, yo mientras fui creciendo laboralmente hablando, mi mujer se quedó en casa con el niño, tuvimos un segundo niño, que se llama un año, un mes y un día, parece una condena, ¿no? De cárcel. Y, y entonces, bueno, pues llegó un momento en el que me empecé a hacer un nombre. Empecé a escalar de programador a lead programmer, a, a CTO en alguna empresa, a hacer consultorías a lo mejor en empresas, a aprender mucho de marketing digital también, más allá de tecnología, que siempre digo que el marketing digital un 80% de sentido común, que por suerte pues gozo de bastante, y un 20% de cosas técnicas que como yo era una esponja y lo que me interesaba lo aprendía, fenomenal. Decir también que en ese tiempo, cuando nació mi primer hijo, yo como empecé fuerte a programar, siempre he sido muy despistado y muy nervioso, aunque ya ahí canalizaba más mis nervios. Me hice una serie de pruebas, también había ido al psiquiatra por tema de lo de mi madre y descubrieron que tenía un trastorno de déficit de atención por tema de hiperactividad y luego también unas muy altas capacidades, o sea, lo que se llama superdotado. Y claro, me explicaron, o sea, todo eso vino porque primero conté acerca de ciertas cosas, luego me hicieron ciertas preguntas y luego me hicieron ciertos test, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en que me explicaron lo que pasaba y yo dije, no, no puede ser, o sea, no soy idiota, soy listo, claro que sí, pero que, ¿cómo que esto que es superdotado? Y entonces ya a partir de ahí encontré en la música, por ejemplo, una manera de concentrarme. Entonces, todo el mundo que trabaja conmigo ya me conoce, claro, ya he trabajado muchos años, ¿no? Y con mucha gente. Cuando yo me pongo la música a toda leche, además la gente me soporta. O sea, es curioso porque yo digo, debería de ser insoportable. Pero yo me acuerdo que tenía unos auriculares como los tuyos y a veces si me iba al baño, me iba a hablar por teléfono, que sea, se ponía la música a toda leche, se desconectaban del ordenador y además yo lo tenía puesto al 100. ¿Por qué? Siempre me pongo la misma música, tiene que ser música que yo conozca, porque si no la conozco me pongo atento a escucharla, a entenderla o lo que sea. Entonces tiene que ser algo que me sepa muy de memoria para que funcione como de aislamiento. Entonces a mí me ves y cuando tengo la música muy alta significa que Cristian está muy concentrado y la gente lo comprende, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí encontré mi manera de buscar esos espacios de concentración en donde pues, crece esa creatividad o ese trabajo más profundo, ¿no? Y bueno, pues llegué a hacerme un experto en comunicaciones, en temas de tecnología, en temas de marketing digital, ayudando a empresas bastante grandes, bastante chulas, ¿no? Mafre, Repsol y demás. Emprendí en el año 2018, monté a finales del año 2018 una compañía ¿fue a finales? Sí, fue a finales de 2018, una compañía de renting tecnológico. Esa compañía de renting tecnológico fue una pasada, facturamos casi 1.000.000 de euros el primer año, pero llegó la pandemia y entonces como todo funcionaba a través de empresas también financieras que financiaban la operación de la empresa en cuestión, ¿no? De equipamiento tecnológico, pues dijeron, mira, no sabemos si es el fin del mundo, o sea, hasta ahora han tenido unos muy buenos números económicos, los económicos son fantásticos de la empresa, pero no sabemos si esto es The Walking Dead, ¿no? Entonces, como no tenemos ni idea, no te podemos aceptar la operación, ¿no? Entonces empezaron a denegar, denegar, denegar. Yo además monté eso con algo de ahorros, o sea, tipo, no sé, puse 3.000 euros, creo que fueron, y todo Lean Startup, ¿no? Entonces, todo crecimiento orgánico, todo haciendo colaboraciones,
negociando además bastante bien, o sea, en plan de, te decían las financieras, no, es que yo no trabajo en una empresa que tenga menos de 2 años, y yo con 3 meses yo ya estaba consiguiendo financieras, pero sin tener contactos tan siquiera. O sea, me los buscaba, les perseguía y les intentaba enamorar y les acababa enamorando. Y eso fue algo que me permitió coger también pues una experiencia que a raíz también de lo que traía, muy buena en buscarme la vida, ¿no? No depender de nadie. Y yo pedí líneas de crédito, avalando yo personalmente. Estábamos cambiando de casa porque nació nuestra tercera hija y entonces ya la casa se nos quedó pequeña. Y queríamos quedarnos esa anterior vivienda para alquilarla y demás, ¿no? Hacer nuestro mini pinito en real estate, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que todo pasa por algo y entonces pasó algo un poco jodido y fue que que se fue a la mierda todo, me quedé con una deuda de 100.000 euros. Mi mujer no sabía varias de estas cosas y me dijo, bueno, lo vamos a pagar, nos va a tocar vender el otro piso para poder pagar este. No te preocupes, solamente te digo que si el día de mañana quieres emprender, em, lo siento mucho, pero yo me divorcio. O sea, es respetable, está bien, hazlo, cumple tus sueños. Yo no me subo a ese barco. Y entonces le dije, bueno, pues mensaje captadísimo, tendré que elegir entre una cosa y otra el día de mañana si me veo, pero siempre elegiré mi familia, ¿no? Claro, obviamente me estás poniendo o sea, tienes un peso pesado, ¿no? Que son pues Ok, tú y mis 3 hijos, ¿no? Pero yo es que tengo ese gen emprendedor, Fabián, y yo tengo un leitmotiv, ¿no? Y es ayudar a la gente. Siempre me ha ido bien ayudando a la gente, sin esperar nada a cambio. Yo no espero que tú, si te ayudo a ti, tú me ayudes a mí. A lo mejor tú no me ayudas. No pasa nada, está bien. No voy a decir, mira, Fabián, que le ayudé y no me ha ayudado. No. Por otro lado me vendrá la ayuda. Y pues por suerte he conseguido mucha ayuda de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí es un poco la historia de experiencia que a mí sí me gustaría que todo el mundo conociera de Cristian. Y ahora hablaremos a partir de ahí dónde empieza lo vital, ¿no? ok. De maravilla, me ha encantado estos tres bloques y yo los marcaría así, ¿no? La primera parte, digamos, la parte inicial que te ayuda en tu estructura profesional. La segunda parte, experiencia de vida. La parte familiar. Y tercero, ya el tema de lanzamiento entre emprendimiento o seguir en el mundo corporativo. Antes de avanzar al siguiente planteamiento es, de todo esto que has vivido, que ha sido de alto impacto en el lado humano, efectivamente, hoy eres un líder con un propósito muy humano en tu empresa actual. ¿Cuáles son esas cualidades o características principales que esto que nos has contado te ha marcado hoy para convertirte en el líder que hoy eres, Cristian? ¿Cuáles son esas principales, digamos, ítems que tú dirías, esto me ayudó para hoy hacer esto justamente? Pues mira, creo que lo he ido marcando, pero si queremos resumirlo es un profesor con vocación que pese a que le puedan dar una puñalada porque tiene ahí a lo más desahuciado del mundo de chavales y demás, lo hace por vocación y podría buscar otro trabajo, pero lo hace por ayudar a la gente. Y dices, a mí me ayudó, pero me sirvió de inspiración. Luego, la bondad de mi madre. Era una persona que con 12 años le decía en el colegio a mi abuelo, oye, se le da bien estudiar. Y dijo, sí, y también fregar. Y no tuvo una educación y le tocó malvivir y irse con 15 años a Madrid solita, interna a una casa, a limpiar casas, hincando rodilla y con el trapito, porque a la señora mayor en cuestión le gustaba que fuera con el trapito y no con barrer o fregar, ¿no? Y comió pues todo lo malo, pero pese a eso siempre tenía una sonrisa, siempre intentaba ayudar a la gente, no tenía dinero, no tenía tampoco posibilidades, ni tampoco una educación muy brillante para dar, pero ayudaba en lo que podía. Entonces a mí eso, muchas patadas la dieron, ¿no? Y mucho sufrió y esto también lo dice mucho mi mujer, me dice, no aprendes, ¿no? No aprendes de cuando ayudas a alguien o tal y luego te la juegan, ¿no? O luego
no aprendo, no, es que es mi filosofía de vida. Entonces, esa parte es otra que a mí me marcó mucho. La parte mala, la parte contraria, ¿no? Cuando somos egoístas y miramos por nosotros mismos sin mirar por el de al lado, quizás no somos conscientes, o sea, hay gente mala o buena, bueno, eso es un debate aparte, pero yo creo que seas consciente o no, es un hecho que tú puedes hacer mucho daño al de al lado y puedes joderle la vida. Como a lo mejor ese oncólogo que contaba me jodió la vida a mí y perdí lo más grande que tenía en ese momento, ¿no? Que era mi madre. Eh, Vi gente que era capaz de sacrificar sus propios intereses, como ese líder de investigación que comentaba del niño Jesús. O sea, voy a ir a la cárcel, nadie quiere ir a la cárcel, no le gusta ir a la cárcel, ¿no? Dicen, no, es que está la comida pagada y el alojamiento. No, a nadie le gusta ir a la cárcel. No le importaba. O sea, él lo verbalizaba, a él le pasó, él lo sabía, a qué se exponía y qué iba a pasar seguramente, pero para él era más importante ayudar a otras personas, ¿no? En este caso algo pues, que genera mucha sensibilidad como pueden ser niños, ¿no? Y todo ese tipo y luego, por otro lado, el que siempre he ayudado, he notado que cuando he ayudado a gente, a mí de alguna manera, lo que sea, me lo ha devuelto. O sea, de una manera u otra. O sea, si no hubiera sido como he sido, además no he sido estudioso, pero he sido muy trabajador, he intentado aprender siempre de gente más lista que yo o que sabía más, y eso me ha enriquecido. Nunca echar 12 horas, yo lo he pensado como 12 horas por 1.000 euros, qué pérdida, ¿no? No. O sea, hay gente que hace prácticas, ¿no? Es trainee en una compañía y no cobra ni un duro, ¿no? Y dicen, ay, qué listos, que se están aprovechando. Sí, seguramente se están aprovechando, pero tienes que entender que a lo mejor tú también te estás aprovechando. O sea, entonces, a mí me pagan, para mí eran unas prácticas pagadas. Oye, yo no tenía esas nociones, yo no podía ir imponiendo, oye, aquí págame 3.000 euros, no. Pagaban 1.000 y si tenía que echar 4 horas más al día extras, yo las echaba, no con gusto o no gusto, acababa cansado, lo que sea, pero mis ineficiencias, lo que yo no llegaba, oye, no soy el lápiz más afilado del estuche, pero sí puedo ponerle más ganas para intentar serlo, ¿no? Y luego, aunque me echaran o me fuera, eso me lo llevaba yo. Entonces, eso no me lo iba a quitar nadie. Ya. Y hay gente que invierte 30, 50.000 euros y 1 año, 2 años de su tiempo en estudiar. Yo no los invertí. Era mi manera de invertir en formarme. Ya, vale, vale. Todos esos aprendizajes que hoy te definen tal cual como un gran líder, Cristian. Hoy, al dirigir Lomvital que maneja y que combina una estructura y un método propio, y que es a través de ciencia, tecnología, el acompañamiento humano genuino, ¿cómo nace esta visión integral? ¿Y qué es lo que lo diferencia justamente de esos métodos tradicionales? Y vamos a entrar ya en el campo justamente de lo vital y de obesidad, llamémosle así. Pues cronológicamente, continuando con esa parte, yo me convertí, empecé con un tema muy chiquitito en Boston Medical Group, que es un líder de salud sexual masculina, que por ejemplo también está muy presente allí en México. Empecé, pues es una parte muy técnica y demás, pero acabé siendo un C-level de la compañía, dirigiendo departamentos, trabajando también de manera muy transversal con otros, como marketing digital, tecnología, en tema de analítica, centro de investigación también colaborando pues un poco en el camino que iba tomando nuevos tratamientos. Y eso me hizo, más allá del background que traía, pues conocer mucho de la salud, ¿no? De investigaciones, de papers, de qué era eso de Nature, qué era eso. Bueno, pues todo eso fui aprendiendo mucho durante 7 años, nada menos, ¿no? Em, y una de las empresas que yo había hecho consultoría, que habían sido clientes, pero luego se acabaron haciendo amigos, era The Power, que es una escuela de negocios muy buena. Y bueno, yo, lo que he contado, había emprendido, había fallado y no iba, o sea, tenía desde el año 2020 muchas ideas, Fabián, y yo se las decía a mi mujer. Le decía, mira, esto, fíjate qué oportunidad, y me decía, me divorcio. Y yo decía, bueno, oportunidad tampoco no era tan oportunidad. Entonces yo, de alguna manera, evitaba, ¿no?
llegó un momento en el que toqué techo en Boston, ¿no? También es cierto, por ciertas situaciones y demás. Y entonces 2 de los 4 fundadores de Power, en una charla, me dijeron: "Cristian, ha salido esto de Wegovy, aquí, como en todos los sitios, estaba muy de moda las, farmacologías para bajar de peso, Ozempic, pero que Ozempic estaba más destinado no a obesidad, sino a gente con problemas de diabetes de tipo 2. Yo había probado porque a todo esto yo me había abandonado en todo este tiempo y había cogido kilos. Había probado cosas, dietas, tal, pero yo tenía una vida muy de trabajar, de estrés, sedentaria, porque es trabajo de oficina, y de ser un chaval de 75 kilos, como estaba en el año 2011, pues a ser un chaval que 80, 90, 100, 117 kilos llegué a tener, ¿no? Yo había probado también farmacología. Bajé 10 kilos y subí como 15 en cuestión de 6 meses. Entonces, la tuve que dejar porque empecé a tener como efectos adversos de eh, ardores hasta el punto de que me despertaba por la noche y vomitaba y dije, a ver si es la farmacología, pero después de bastante tiempo, ¿eh? Y la dejé y efectivamente era la farmacología, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí había pasado un tiempo desde que yo ya me había abandonado totalmente, ni dietas, ni me veía con fuerza de voluntad, había probado muchas cosas. Y me dicen estos que, joder, que ha sacado Novo Nordisk, Wegovy, que es como el mismo principio activo que Ozempic, pero destinado para obesidad, ¿no? Lo habían sacado en España, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ya lleva un año y algo y demás, pero aquí no había llegado. Y digo, pues qué bueno, tal. Y entonces me preguntaban, pues era lo típico, como yo sabía de salud, era, pero oye, ¿y esto lo podríamos utilizar un poco cuando me subo un poquito de kilos que me he pasado de largo? Yo le decía, a ver, no tiene sentido, ¿no? Y ya en la charla, tío, ¿por qué no montas algo? O sea, nosotros te meteríamos, o sea, no conocemos a persona más preparada que tú, o sea, de tecnología, de marketing, de dirigir equipos, de salud, sabes un turrón. ¿Por qué no montas algo de salud? Por ejemplo, de obesidad, que eres un doliente. Y yo le decía, bueno, pues es que si monto algo es para resolver el problema. Y me estás diciendo que monte algo relacionado con la obesidad que ni Dios lo ha resuelto. O sea, soluciones para bajar de peso hay todas las que te quieres imaginar, pero esas mismas soluciones yo no conozco ninguna que realmente tenga una alta probabilidad de que no recuperes el peso perdido. Entonces, sí, nos podemos subir a la moda de ahora con la farmacología y como está tan saturado el mercado de, o sea, el sistema sanitario, tanto público como privado, oye, recetamos nosotros y fíjate, ¿eh? Y así la gente nos paga por recetar y qué sé yo. Era Ya. absurdo eso. Pero me dejaron, yo soy una persona, siempre digo, joder, me has dejado la semilla, ¿no? Y entonces ya la empiezo a trabajar. Entonces empezó a trabajar mi cabeza y empecé a ver, lo primero que hice es ver por qué. ¿Por qué sucede el peso? Y el peso lo que tiene es más de 200 factores. O sea, existen más de 200 factores, que lo digo muchas veces, que afectan directamente al peso. O sea, el peso es una consecuencia. Y como todo en salud es multifactorial. A uno le da un problema, un infarto por simplemente, oye, que tienes un problema en el corazón. No. Se juntan varias cosas que al final acaban produciendo el infarto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezo a bocetar un modelo, una estructura de trabajo en el que yo como persona obesa me ponía desde el punto de por qué he abandonado tantas veces, por qué no me han funcionado ciertas cosas que he hecho, por qué, o sea, ese modelo de objeciones que haces como cuando vendes algo a nivel comercial y empecé a darle vueltas y a vueltas, ¿no? Y entonces se lo conté a una persona muy cercana mía que tengo un gran cariño, un profesional muy grande, y le dije, oye, tengo dos caminos, hacerlo en Boston como una especie como spin-off o montarlo por mi lado, pero me da miedo, pues yo nunca he levantado pasta ni nada por el estilo, yo no sé cómo funciona esto de la inversión. Y me dijo, Cristian, estás preparado hasta los dientes, montalo. Pues un momento en el que me fui a ver a mi mujer. A casa, 5 de la tarde, pongo un café y la digo, te voy a contar una historia. Normalmente esto que digo de te voy a contar una historia es algo muy mío. Cuando le digo normalmente a la gente te voy a contar una historia, es como que pone las orejas así y dicen, hostias, algo hay, ¿no? Y,
y le digo, te pido por favor que no me juzgues hasta el final, déjame contarte. Y luego ya me llamas perro judío si quieres, pero por favor, escúchame. 2 horas, contándola, Y ya llego a la gran, y le digo, y tengo la opción de en Boston o aquí. Mi, mi mujer siempre ha sido una persona de si tienes un buen trabajo y si ganas bien, mantente ahí estable y bien y nos acomodamos a la vida y demás, ¿no? Y yo todo lo contrario. Y me dijo, ¿has terminado ya? Yo sí. Es la mejor idea que has tenido nunca. Te has preparado toda tu vida para ello. Estoy acojonada. Póntalo por tu cuenta. Salva vidas. Y le dije, Dios, le di un beso, le dije, te quiero, te tengo que dejar, que tengo que hablar porque no tengo ni puta idea de cómo se levanta eso del dinero. Y entonces levanté, la idea fue en mayo, en julio de 2024 constituyo. Levanto 130.000 euros de Family, Friends and Fools. A todos les decía, voy a curar la obesidad con mis 117 kilos. La gente, la gente supongo que, que, que puso dinero porque lo decía muy ilusionado, no porque físicamente les demostrara que podía curar la obesidad, porque obviamente mis 117 kilos, mi boca decía una cosa y mis 117 kilos otra. Y los pusieron. El modelo, yo tenía una teoría y teníamos que validarla. Entonces, con ese dinero lo que buscábamos era validarla, juntar lo que dice la ciencia con tecnología y con especialistas que coordinadamente trabajen con los mejores datos posibles para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y claro, esto de las objeciones que yo decía, una de las cosas que había era mm, las dietas, los gimnasios, los entrenadores que te dicen, etcétera. Y está muy bien, porque ellos saben, oye, si tú vas al gimnasio tienes ganancia muscular, si tú además tomas ciertos alimentos que te aportan este tipo de cosas, pero no te aportan estas otras que son negativas, pues vas a poder hacer una buena compensación de peso. Si la teoría está muy bien, pero enfrente tienes a alguien que no sabe gestionar su estrés y lo acaba pagando con la comida, que no sabe que el estar hasta las 2 de la mañana con el teléfono móvil no, le está provocando que aumente la grelina, que es la hormona del hambre, y entonces eso le haga que incluso se despierte de noche si se ha acostado un poco antes, porque hasta que no coma no va a poder conciliar el sueño. Que no sabe que eso del déficit que le ponía en esa analítica, eso está haciendo que su cuerpo consuma menos calorías. No tiene ni idea. Y tú, en cambio, enfrente le estás diciendo, vete a hacer algo que nunca has hecho y no te gusta, y además te vas a sentir mal porque la gente te va a mirar, te va a juzgar. O sea, está abocado al fracaso. Es que es normal que suceda. Y la gente no funciona bien porque la grites, ni la digas, tú, muévete más, come menos. Es que estás así porque te da la gana. El camino del peso, de la bajada del peso, de verdad, Fabián, es un camino tan duro y tan solitario que por eso tiene tanta alta tasa de inadherencia en muchos tratamientos y de abandono y de fracaso, ¿no? Y además lo peligroso es que la gente cuando baja y sube, eso es muy malo, porque luego sube bastante más, ¿no? De hecho, el NIH, una de las cosas que primeramente vi, es que desde el año 1991 hablaba ya de casos de 95% de recuperación de peso en menos de 2 años y gran parte de esa gente aumentaba más, ¿no? Y luego hicieron una actualización que era hasta el 97% de la gente que hacía dieta. Entonces, te das cuenta del por qué el sistema no funciona. Entonces, dietas cetogénicas, ¿no? Es que te tomas estos batidos o te tomas estos snacks y entonces vas a bajar peso. Lo bajas porque te hace un déficit calórico, pero si no resuelves, yo era una persona que me dedicaba a resolver problemas como buen tecnólogo, ¿no? Programador, un inventor de la tecnología. Entonces, si tú no te centras en buscar dónde está el problema, nunca lo vas a poder resolver. Entonces yo lo miraba desde ese ángulo de o resolvemos el problema que ha provocado esta situación, ¿no? O este daño colateral, o si no, el problema va a seguir estando. Vamos a poner parches. Y ahí nace el Vital. Septiembre, validamos el modelo, cogemos un profesor de la Tiny Habits Academy. Tiny Habits es un modelo del profesor B.G. Fogg, un profesor de Stanford, muy bueno, que inventó el cambiar de hábitos sin que te des cuenta. Bueno, pues es una metodología más allá de las muchas que hay, que,
que ahí formamos al entrenador y al psicoterapeuta, o sea, perdón, al entrenador y al nutricionista, en el sentido de no tienes que ser, o sea, tienes que saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? A nivel ganancia muscular o a nivel alimentación, pero no tienes que, le enseñamos cómo trabajar con una persona que enfrente es la antítesis tuya, ¿no? O sea, todo lo contrario, y poder empatizar y acercarte a ella. Y el poder saber en qué momentos tienes que hacer ganancia muscular y en qué momentos, siendo entrenador, tienes que hacer ganancia de confianza, ganancia de engagement entre el profesional y el paciente. ¿En qué momento, con las cartas que te han venido, cuáles son las mejores jugadas que tú puedes hacer? Por ejemplo, haciendo pesas, llevándote al fallo, músculos agonistas. O sea, mucha gente sabe, coño, que todos sabemos la teoría más o menos, ¿no? En muchos casos. Mm, Pero si tú fallas una vez y luego ya fallas una segunda vez, seguramente acabes abandonando, ¿no? Y el motivo del abandono va a ser cualquier excusa. Oye, no, es que ahora no tengo tiempo, es que ahora, madre mía, es que ahora tengo unas pruebas médicas, qué lío, qué sé yo. Y eso es lo que suele suceder. Es un perfil muy común dentro de la gente que tiene sobrepeso, ¿no? No saben gestionar su tiempo, sus situaciones y demás. Eh, por ejemplo, vienen mujeres y dicen, a mí me gustaba bailar, hace ya 10 años que no voy a ninguna discoteca, ya no bailo, no escucho ni música. Bueno, pues oye, pues la música ahora pachanguera que hay, qué sé yo, te voy a poner un challenge, ¿no? Oye, ¿qué te parece si mientras que estás cocinando, que me has dicho que estás haciendo batch cooking constantemente, porque sois muchos en casa y qué sé yo, oye, te pegas unos bailes 3 veces en semana mientras estás cocinando? ¿Le va a hacer ganancia muscular? No. ¿Lo va a notar cómo aumenta su actividad física? Pues va a decir, oye, estoy aumentando con mi actividad física porque antes simplemente estaba de pie y pelando patatas, ¿no? Y esa persona, Fabián, piensa, no he fallado. Se va a la cama diciendo, pero me he marcado mis bailes, mis 3 canciones. Entonces ahí es donde va ganando, si luego con otras cosas además va bajando un poco de peso, va ganando motivación con ver progresión, pero también de alguna manera con diciendo, yo puedo, gana confianza en sí misma y está preparada para los siguientes retos que vienen. Vale, vale. Genial, genial. ¿Cómo es importante la estructura dentro profesionalmente que ya traes, pero también que lo llevas a la práctica? Y ahora hablaste de experiencias o de historias ya justamente de una persona. Ahora vámonos del otro lado. ¿Es alguna historia que te haya conmovido justamente después de este método que están ustedes implementando, de esos resultados impactantes que tú digas, esta historia hay que contarla? Pues mira, hay dos de historia o de práctica clínica en la que te das cuenta qué mal que no teniendo nosotros las mejores cartas hemos conseguido los mejores resultados, porque nosotros lo hacemos todo online, con lo cual no podemos ver presencialmente a la gente. Hay ciertas cosas que a lo mejor no tenemos cierto especialista que es como el que dice las guías que debería ser el que tratara ciertas cosas, pero hemos conseguido grandes logros que otros no han conseguido, ¿no? Pero antes de eso, tecnología, porque esto va a explicar estos dos casos, tecnología. Te mandamos una báscula y una pulsera. Sabemos cómo duermes, tu actividad física, sabemos tu oxígeno en sangre, latidos, composición corporal. O sea, dentro de que es online, sabemos muchas cosas para tomar mejores decisiones. Con una foto sabemos nutrientes, minerales, vitaminas, o sea, sabemos lo que comes. Hay gente que hace puchero y lo hace con tocino y lo hace sin tocino. Bueno, pues dependiendo entra unas cosas u otras a nivel nutrientes y demás. Entonces, no me digas que haces puchero. Quiero saber exactamente qué tenía ese puchero, ¿no? Y lo sabemos gracias a la foto. Audio, vídeo, vemos más de 30 biomarcadores distintos, niveles de depresión, niveles de estrés, que detectamos 24/7 los eventos de estrés también, ¿no? Y tú los puedes complementar diciendo, oye, pues lo que me ha llevado a este nivel de estrés es esto. Mejor data no por ser guays, sino por tomar mejores decisiones. Y un equipo que realmente trabaja en conjunto, un nutricionista, un entrenador, un psicoterapeuta y un médico. Y trabaja en la estrategia de lo que a ti hay que hacer. Entonces, hay mucha tecnología detrás también, automáticamente transcribimos las videoconsultas, o sea, hacemos commodities para nuestros especialistas y que puedan dedicarle más tiempo al servicio del paciente, ¿no? O sea, la IA no la utilizamos para dar consejos,
ni como aplicaciones que te dan recomendaciones. No, tienes un chat en el que hablas directamente con tu especialista en cuestión, le preguntas a tu médico que te duele la tripa, que si puede ser por no sé qué, y tu médico te va a llamar o te va a contestar en 24 horas, más allá de que tienes consultas por videollamada periódicas, ¿no? Entonces, además, si algo no va bien, automáticamente se nos abre una incidencia, lo llamamos registros de mejora, que nos permite poder adelantarnos, no ser reactivos, sino ser algo predictivos. Oye, algo no va bien y antes de que tú nos digas, yo qué sé, me lo invento, me he estancado, ya te ha adelantado una cita al psicoterapeuta y te ha dicho, oye, quiero hablar contigo algo, Fabián, porque hemos visto algo que no está yendo bien Ya. y ya seguramente haya analizado parte de los datos para tener ya pues cierto nivel de indicación de por dónde está fallando la cosa, ¿no? Entonces, yendo a estos, ¿por qué cuento todo esto? Para poner, ahora hay un gran debate dentro del mundo de la salud de, ¿va a poder sustituir la IA a un especialista? Yo creo que en el corto y en el medio plazo ni de broma, en el futuro es absurdo, las opiniones son absolutamente banales, todas las que tengamos todos, porque realmente no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Esto no lo veíamos venir cuando salió, ¿no? Y fíjate la que se ha liado. Entonces, dudo, también decían que en 2020 íbamos a ir con coches voladores y ahora lo máximo volador que hay es los que van en los patinetes y se pegan una leche contra un auto y salen volando, ¿no? Entonces, vale, 2 casos te voy a contar. El primero, mujer, la vamos a llamar Pepa, 66 años. Una mujer. Siempre cuento estos 2 casos porque son 2 casos que me han marcado mucho, ¿no? Y hay algunos que son públicos, entonces, pues, quien quiera verlos los puede ver, de gente que cuenta cómo me ha cambiado la vida el hospital, ¿no? Pero estos que no son públicos me gusta contarlos. Ya. Pepa tiene 66 años, tiene nietos, sus hijos trabajan todo el día y entonces, su vida es complicada. A ella tuvo un intento de suicidio, la dio un ictus, y llegó un momento en el que la familia dijo: "Tienes que poner solución". Entonces dijo: "Vale, me voy a poner en tratamiento". Dio con nosotros y su vida se basaba en: vienen mis nietos a comer, entonces yo hago la comida antes de que vengan, cuando vienen, como arman mucho jaleo, yo me meto a la cama a dormir, y cuando ya se van al colegio por la tarde, me salgo y me veo todo el día la tele, ¿no? Me veo las diferentes, series o programas, matinales o de tarde y demás, ¿no? Y así se basa su vida de lunes a domingo. Entonces, primera consulta con la psicoterapeuta. Y ahí es donde está la magia, o sea, esto que voy a contar es donde está la magia de qué es lo vital, ¿no? Y la creatividad que hay detrás y por qué es tan importante un humano. Y esto no lo puede hacer ChatGPT a día de hoy por muchas actualizaciones que le han hecho. Ok. Entonces, em, cuéntame, ¿qué tal? Cuéntame cómo es tu día a día y le cuenta un poco todo esto. ¿Y cómo te sientes? Bien. Pero ve que la boca dice una cosa y la cara otra, ¿no? Entonces, esta de psicoanalizar, ¿no? Que dicen. Entonces le dice: "Fenomenal. Bueno, y cuéntame un poco de", sabe cierta resistencia a abrirse y es normal, la primera vez que tú ves a una persona, pues, te cuesta mucho abrirte, ¿no? Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus hobbies? No, mis hobbies. Bueno, hace muchos años me gustaba leer, me encantaba además, me leía un montón de libros. ¿Y hace cuánto que no tienes un libro? Pues hace 2 años. Mi hijo me regaló un libro y en mi cumpleaños, y fue el último, además me gustó mucho, pero no me he leído ninguno. O sea, es una mujer que fue cayendo en una espiral hasta que su vida se convirtió en algo absolutamente monótono, sin ningún tipo de objetivo ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces nosotros mandamos la báscula y la pulsera. Entonces se le ocurre al psicoterapeuta decir: te voy a hacer una propuesta, Pepa. Mira, me decías que te gusta leer y hace tiempo que no lees. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Mira, te acabo de enviar a tu WhatsApp una dirección. Esa dirección es a 1 kilómetro aproximadamente de tu casa andando, o sea que puedes ir andando. Psicoterapeuta, no entrenador, Sí, ¿no? sí. Pero por eso digo que trabajan en conjunto. Puedes ir andando, es una biblioteca. Vas, quiero que vayas con un papel y con un boli. Te miras sinopsis de diferentes libros, te apuntas cuáles te parecen interesantes. No coges ninguno, te vuelves a casa por la tarde, después de que se vayan los niños.
como te gusta estar con el móvil y demás que me comentabas, ¿no? Viendo TikTok, Instagram y demás, vas a coger y vas a mirar opiniones y vas a elegir 2. O sea, tu misión ese día es elegir 2. Y al día siguiente vas a volver a ir y vas a coger esos 2 y le vas a ir dando a leer. Tras un mes, era una de las pacientes de las primeras que tenemos, ¿no? Teníamos en ese momento. Tras un mes, empieza a cancelar citas. Y entonces a mí me salta, pues, estos registros de mejora, y además estaba muy metido en, pues eso, en validar todo lo que estábamos haciendo. Entonces digo: "Hostias, warning, tenemos un abandono, ¿no? Tenemos a alguien que no le está molando, o sea, no le gusta la metodología, tenemos que ver qué pasa". Y entonces a esta chica le digo, oye, a la psicoterapeuta le digo, tienes que averiguar qué está pasando, ¿no? Entonces habla con ella, como las agendamos las consultas cada 15 días, pues era cuando le venía bien y podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Y entonces le contesta ella, además le mandó un audio muy bonito que escuché, que fue, Laura, para nada me pasa nada, o sea, me pasa que me está cambiando la vida. Yo hace muchos años tenía algunas amigas aquí donde vivo, pero habíamos dejado, yo ya no salía, ya no nada, y me ha animado a salir, me encontré un día en la calle con una de ellas, empezamos a hablar, nos tomamos un café, bueno, que es que ellas salen a andar y salen a andar a las horas que puse las citas, entonces, o las he ido cancelando, modificando y demás, pero que no es que me pase nada, a mí me está cambiando la vida, más allá de que estoy bajando peso, yo me noto alegre, Ya, converso con ellas, eh, es una mujer que le cambió la vida. eso. ¿No? Pasaron muchas cosas y le cambió la vida. Bajó peso, bajó mucho peso, pero el peso es la consecuencia de muchas cosas que no somos conscientes y no tratamos desde diferentes ángulos, que es lo importante, ¿no? Y claro, tratada con psiquiatras, con psicología por el intento de suicidio, tal, con sus médicos. Y nosotros conseguimos, online, con un ángulo de baja peso, cambiarle muchos de esos problemas, ¿no? Y luego otra fue eh, una directora de hotel en Bilbao. Tiene un accidente de tráfico y sufre de agorafobia. Para que no conozca qué es la agorafobia, es el miedo a salir a la calle. O sea, durante 2 años empezó a dejar de salir a la calle. Siendo directora de hotel y una chica con 4 hijos y con 32 años, era, su imagen era muy importante. Entonces empezó a subir peso, 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 peso. No quería mantener relaciones sexuales con su pareja, se sentía mal, le pidió quitar los espejos, empezaron a tratarle con psiquiatra y psicología por mentalidad suicida, con medicación, o sea, el psiquiatra de momento era lo primero, toma, hinchate a pastillas. Entonces empezó una dinámica horrible y esa consulta, esa primera consulta, la hice yo, Fabián, porque lo que nos pasó fue que aquí en España hubo una DANA, un problema muy grave en Valencia, que hubo muchísimos muertos, y una de nuestras psicoterapeutas vivía en esa zona y se quedó sin internet. Entonces teníamos la agenda llena y dije, bueno, como la primera consulta, más allá de que se está haciendo con el psicoterapeuta, es un poco de conocer a la persona, venga, pues la sustituyo yo, ¿no? Ya, ya. Y entonces me vino genial. Y ese caso le vi yo, entonces me quedé 1 hora y media. Eran de media hora las consultas, me quedé 1 hora y media hablando con el marido llorando, desesperado, los niños por ahí revoloteando porque eran todos muy chiquititos. Esa mujer al mes estaba saliendo, a los 2 meses había dejado la medicación, a los 3 le habían dado de alta de psiquiatría, a los 4 le habían dado de alta de psicología. Tenía una vida normal. La echaron del trabajo porque estaba de baja, la echaron mientras tanto, pero no tuvo problema para buscar otro trabajo, encontrarlo, ganando más, estando mejor. De hecho, tenían ganas de cambiarse de ciudad y se cambiaron de ciudad. Le cambió la vida. Y los psiquiatras, con medicación, pudiéndola ir a asistir a casa y verla físicamente, eh, eran monofocales, se centraban en un tema y es, si se siente con síntomas depresivos, la vamos a inhibir, esos síntomas, pues, o de que pueda sentirse con ganas de suicidios, de pérdida de ganas de vida, etcétera. Venga, vamos a atontarla con medicación y así vamos a ver cómo va evolucionando, a ver si está más calmada. Y no se dieron cuenta de que lo que hay que resolver es la raíz del problema. O sea,
Ahí hicimos bastantes cosas, bastante trabajo. O sea, nosotros en estas consultas, más allá de que cada 15 días ves a la gente, más o menos, o sea, si yo veo que tú tienes un cuadro de ese estilo, Fabián, como si te tengo que ver cada día. Nosotros, lo dicen los pacientes, no lo decimos nosotros. Tú me dices que esta semana que viene tienes una reunión muy importante y que puede cambiar tu vida, y me dices que es el miércoles, y el jueves por la mañana tu psicoterapeuta o tu entrenador, si es que da igual, que te digo psicoterapeuta, pero que da igual, si, a quien se le hayas contado, te está diciendo, oye, ¿qué tal ha ido? Cuéntame. O sea, tú para mí no eres un número. Tú para mí Ya, eres una persona muy importante. Quiero que te vaya bien la vida porque tu éxito será nuestro éxito. ya. Vale. Qué historias, Cristian. Eso es impactar positivamente en la gente, de verdad. Eso es Es impactar cambiarles la vida. es cambiarle la vida, es transformación. Es una transformación real de estas personas y felicidades, digo, hago el comercial a invitar todo el equipo ahí, felicidades a todo tu equipo, que definitivamente con lo que tú mencionas del acercamiento, el acompañamiento que se tiene es, al final del día has podido, tu sello, ahora sí tu sello, plasmarlo en todo un equipo de trabajo que de verdad es una gran empresa con un enfoque humano y una responsabilidad social impresionante, Cristian. Bueno, es que hay gente ahí, para que te hagas una idea, Fabián, que nos está ayudando como pro bono. Gente que hay un tipo increíble que vive en Abu Dhabi, que me le presentaron, y él ayuda también a pro bono a gente pues, que tiene enfermedades terminales o niños con problemas porque su mujer murió y eso le tocó y es un tío que tiene pues, resuelta la vida. Y cuando bueno, probó el tratamiento porque también estaba en un proceso de pérdida de peso, pero con farmacología solo, y me dijo algo que es lo que has dicho tú, el equipo, o sea, a mí siempre me dicen gracias a ti, gracias a tal. Yo es verdad y es cierto y no me voy a quitar, puse la primera piedra. Pero hoy somos algo irrompible, algo incopiable. O sea, cuando van a invertir en nosotros nos dicen, joder, em, ¿qué barreras de entrada hay? Digo, todas. Digo, propósito. Digo, llevo unos tatuajes que nadie sabe. Y yo tengo una dirección, más allá de que conozca a gente y demás, yo lo que hago es lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo, que hubieran hecho con mi madre, que hubieran hecho en esos momentos en los que se necesitaba que todos estuvieran coordinados. He aprendido desde mi experiencia a coordinar grandes equipos, a ver dónde nadie ve ciertas cosas, a unir A con B y lo he formado como una empresa. He tenido la suerte de dar también con muy buena gente, muy buenos profesionales. Aquellos profesionales que no valían están fuera. Obviamente no, donde pongo el ojo no pongo la bala. O sea, quiero decir, claro que he tenido gente que a lo mejor he dicho, oye, esta persona no respira lo vital, pero hoy puedo decir que el equipo que tengo es un equipazo, que yo hoy aquí estoy hablando, pero que si pongo a cualquiera de mi equipo te va a contar, no a lo mejor la fase previa, pero lo que te ha contado el Vital es exactamente igual. O sea, a mí, Carlos, que es este que te decía de Pro Bono, me decía, cuando me lo contaste no me lo creía. Dice, todos respiran lo que tú me has dicho. Y ese es mi gran logro, haber conseguido no ser yo solamente el que lo cuente, yo hago el front facing, ¿no? Pero que cada uno de los miembros del equipo asistencial, del equipo técnico, del equipo de marketing, respiren esto mismo, lo comprendan, lo entiendan. O sea, yo voy con la palabra y ellos lo interiorizan y también lo trabajan hacia ahí, ¿no? Genial, genial, Cristian. Ahora, si hay algo que le pudieras decir al mundo en general para que entendiera algo sobre la obesidad, algo muy básico, pero que todavía no se está diciendo suficientemente con claridad y más allá de todo el negocio, ¿no? Lo que conlleva esto detrás de, pero ¿qué son esas palabras así muy claras y muy sencillas para que la gente entienda algo sobre el tema de obesidad? Pues que por favor dejen de juzgar a la gente y dejen de... O sea, la gente no es consciente de lo que creen, de que está obesa. O sea, cuando la ven que se pone un cojín cuando se sientan, es una barrera que están haciendo para que visualmente no se vea lo que tienen y de lo que se avergüenzan. Cuando dicen que le da igual porque estoy gordo y lo verbalizan, es afrontar un miedo y un pavor y algo que les está afectando también. Em,
que no piensen que es porque ellos se lo buscan, que no piensen que es cuando le ven comer más cantidad, es porque son dragones y tienen muy poca fuerza de voluntad y no sirven para nada. No, detrás, como casos que lo que acabo de contar, un accidente de tráfico Sí. y 35 kilos más. O sea, un accidente de tráfico, algo totalmente exógeno a esa persona que se cuidaba, que cuidaba su imagen porque trabajaba mucho con su imagen también, era directiva y tenía que tener una presencialidad y demás, ¿no? Y vestida de manera ejecutiva, que eso pasa, pero que cuando la ven a lo mejor con 30 kilos más y dicen, uff, será no sé qué, además somos muy de eso, el humano, ¿no? Eso seguro que es que tiene retención de líquidos, seguro es que tiene hipotiroidismo, seguro que es que, madre mía, que es que no se mueve. Hay detrás mucho, no juzguéis, y si vais a estar ahí y es alguien cercano, apóyale siempre, incondicionalmente. Busca qué problemas encuentras de esa persona en los que, y al menos conviértete en una ayuda para desahogarse, en una ayuda, pero no te centres en la parte del peso y sobre todo, y esto lo digo más para la gente que tiene problemas de peso, que no busquen que es un problema que ellos solo, o sea, por desgracia yo algo, y esto no es por hacer negocio y demás, porque yo siempre lo digo, aunque esto mañana lo cerremos, yo ya me voy con la misión hecha de que he salvado cientos de vidas y a mí eso no me lo va a quitar nadie. Eh, pero que no piensen que es algo que solos van a poder porque es muy difícil. O sea, no digo que sea imposible, es muy difícil porque es también muy difícil hasta para especialistas como nosotros encontrar las diferentes causas. Con lo cual, si tú no sabes de ello, necesitas ese acompañamiento de alguien que desde fuera vea qué cosas te están afectando. Muchas veces no tienes consideración, ¿no? De hecho, el estrés. Yo siento que estoy estresado, pero muchas veces lo que más cuesta en una práctica terapéutica es encontrar cuáles son los eventos que ese estrés te afecta. Entonces aquí sucede un poco lo mismo. Yo puedo notar que tengo problemas relacionados con lo que sea, pero no sé cuál es el foco y si vuelvo a lo del inicio. Si no sabemos el problema no vamos a poder ponerle solución. Podremos poner parches. Los parches muchas veces empeoran la herida, la infectan. Entonces, es mejor buscar, no digo lo vital necesariamente, pero buscar una solución, no con un enfoque de bajar tantos kilos en tantos meses y demás, sino en que un equipo la acompañe buscando cuáles son las causas y ayudándole a trabajarlas juntos. Hay un propósito impresionante, de verdad, Cristian. Qué propósito tan impresionante, Cristian. Felicidades y felicidades a todo el equipo Muchas del gracias. hospital. Cristian, te voy a hacer una dinámica, te voy a decir unas palabras. Estas palabras me gustaría así, en lo primero que se te venga a la mente, ¿qué significado tiene para ti hoy? ¿Sale? Mira, Qué miedo. son cortitas, no te preocupes, vamos a entrar ahí A ver qué sale de esta mente perversa. a ver qué sale. ¿Cuál es el significado que tú le das? ¿Sale? La primera palabra que me gustaría es, para Cristian, ¿qué significa tecnología? Medio para un fin. Para Cristian, ¿qué significa innovación? Optimizar. Para Cristian, ¿qué significa obesidad? El gran problema de la salud del siglo XXI. Para Cristian, ¿qué significa salud? Vivir más y mejor. Para Cristian, ¿qué significa longevidad? Vitalidad, longevidad, bienestar, equilibrio entre cuerpo y mente. Y para Cristian, ¿qué significa Cristian? Pues, vaya pregunta. Una persona de confianza dispuesta a ayudar a cualquier persona que necesita ayuda. Vale, vale. Cristian, dentro de 5 años o 10 años, ¿qué impacto global esperas lograr con esta metodología que tienes? Pues bueno, te voy a
algunas veces en algunos foros lo he comentado, pero espero que el Vital, y ojalá que de aquí algo que dentro de unos años podamos volver a poner y a lo mejor se saquen clips de aquí, sería algo muy, muy divertido, ¿no? Quiero convertir Vital en el mayor referente de salud a distancia a nivel mundial. O sea, realmente prevenir enfermedades, trabajar desde la distancia, pero con la mejor data, tecnología, mayor innovación de todo lo que vaya saliendo, con un objetivo claro y que la gente viva más, mejor, sin enfermedades, sin sentirse mal y a fin de cuentas, gracias a eso, no desviando el foco principal y es que pues la vida es una fiesta y que un día termina esa fiesta, finaliza y que tiene que seguir siendo una fiesta, no puedes estar en una fiesta pasándolo mal, ¿no? Entonces, lo que quiero es que la gente disfrute en esta fiesta. Qué chingón es eso. Qué chingo, qué bonito propósito. Cristian, ¿quién es ese mentor que te marcó, que te ayudó a hoy y que le dirías gracias? Pues es que he tenido, no, yo no llamaría un mentor, yo he tenido mucha gente que para mí me ha marcado mucho, mucho en diferentes aspectos y ha hecho también un poco ser quien soy. Mi primer mentor fue mi madre, sin ninguna duda, mi heroína. Eh, Muchas de las cosas que hago respiran, o sea, nadie seguramente, prácticamente nadie habrá conocido de los que oigan este podcast a mi madre. Bueno, pues parte de mi madre soy yo. Entonces es mi primera heroína y mi primera persona en la que me fijo en mi manera de ser. Y luego, bueno, he contado algunos, ¿no? Luis Felipe, por ejemplo, ese profesor por vocación me marcó mucho. Me marcó mucho Ramón Almendro, que es el director general de Boston Medical Group en España, Canadá y Alemania. Siempre lo he dicho, a mí en esa parte más corporate me ha parecido un tipo cercano, pero a su vez muy estratégico y bueno, es un gran amigo, le quiero mucho. He tenido, por ejemplo, me acuerdo de un programador que para mí fue un mentor mío, que me senté a su lado y aprendí un montón. Me acuerdo que se dedicaba a fallos de seguridad de banca y le llamaban los bancos y cada 5 minutos le decían, oye, que esta brecha de seguridad que hemos perdido otros 5.000 euros, estamos a una media de 5.000 cada 5 minutos, ¿cuánto te queda? Y mientras estaba el tipo tecleando, y yo decía, ahí me dicen eso y exploto como una palomita. O sea, hago Okey, ¡pa! okey. Entonces, a mí me hizo entender mucho cómo se gestiona una crisis. Y que con los nervios no vas a ningún lado, ¿no? Pasa que justamente yo sea muy nervioso, ¿no? Y eso me ayudó mucho a poder autocontrolarme. Y, bueno, son quizás las personas así, hay otras muchísimas y tampoco quiero aquí que se sienta mal mucha gente de: "Joder, me decías que te". Yo al final, esos son como de los que he aprendido muchas cosas que a lo mejor no tenía ni idea, ¿no? Pero hay otros muchos, Lucas Arangüena, un tipo que se hace querer. O sea, es un muy alto cargo del Santander, lleva toda la parte de inteligencia artificial a nivel global en este momento. Entró como inversor y es amigo, le quiero mucho. O sea, nuestra felicitación en Año Nuevo es: "Te quiero", ¿no? Y es un tipo entrañable, ¿no? Y, y dice: "Tenemos que ayudar a gente". O sea, yo me acuerdo un día que fui con mi mujer porque él tuvo un problema, su papá falleció, fuimos al tanatorio a darle un beso y cogí a mi mujer, que no la conocía, y le dijo: "Necesito que ayudes a Cristian, está salvando muchas vidas. Tiene muchas vidas que salvar Cristian", ¿no? Y le dijo ella: "¿Está en ello?". "Sí, pero necesito que le ayudes". Y es gente que tiene un aura, tiene algo que te inspira, ¿no? Más allá de que sea un tipo de business, ¿no? Y conozca mucho el mundo financiero o el mundo. Sí, esos son herramientas, ¿no? Medios para fines dentro de una estructura de negocio. Pero es gente que te inspira en el día a día. Pero yo aprendo de todos, Fabián. La realidad es que yo aprendo de todos los subordinados también, o sea,
un chavalito de 19 años, un trainee, que de repente te dice algo de lo que tú no sabes, no tienes ni idea, porque te pilla lejano, porque ya no has estado en esas, y dices: "Ah, ostras, tiene sentido, ¿no?". Y, mira, que entonces, realmente me marca todo, me marca la vale, vida, me marca mi día a día. Siempre te acostarás aprendiendo algo nuevo, pues no sé si todos los días, pero casi todos seguro. O sea, yo aprendo cosas nuevas, muchísimas veces y me vale, encanta. vale, vale, genial. Genial. Fabián, se me ha olvidado. También los que porque hemos ido a los positivos, pero también los negativos. A Ok, mí ese oncólogo me ya, enseñó a cuál no es el camino a vale, seguir, con cuál no me voy a sentir bien. O vale, sea, por poner un ejemplo, o sea, yo creo que hasta en el fallo, hasta en la gente, que te resta en vez de te suma experiencias, también tienes que aprender de lo que quieres y lo que no quieres. vale. Entonces es muy importante. Un Eso aprendizaje. también que lo tenga todo el mundo en cuenta porque hasta las experiencias negativas, traumáticas y demás, te ayudan a aprender cuál es tu camino. Vale. Como aprendizajes en ambos lados. Excelente, Cristian. Si tuvieras que decirle a ese Cristian joven, chavo, decimos acá de 16 años, 18, aquel que probablemente después de los años lo construyó la propia vida, ¿qué le dirías así en corto? ¿Qué mensaje le harías a ese Cristian? Pues mira, le explicaría el concepto de todo pasa por algo porque hoy lo conozco. O sea, es decir, yo hoy me repito los últimos 2 años, sobre todo el todo pasa por algo, y le diría que no tenga miedo ni incertidumbre, que confíe y que no se rinda. O sea, hay momentos en los que las fuerzas flaquean, no flaquees, sé constante. Yo he tenido momentos en los que he tirado la toalla, ¿no? No he terminado de hacer algo, no sé qué, o he pivotado demasiado en mi vida o lo que sea. Da igual, sé constante, sé constante. Si de verdad crees que tienes la capacidad, o sea, o que crees que es el camino correcto, síguela, síguela hasta que la consigas. Vale, vale, genial. Qué buen mensaje. Y ahora, si pudieras darle un mensaje a aquellos que están intentando, aquellos que están buscando justamente sus sueños, ¿cuál sería ese mensaje, Cristian? Bueno, pues lo material no es lo importante, en mi opinión. En mi opinión. Cada uno tenemos nuestra opinión. Hay gente que dice, quiero enriquecerme. Yo creo que hay muchas maneras de enriquecerse, económicamente hablando, me refiero. Eh, Haz lo que realmente a ti te gusta. Normalmente se te va a dar bien algo que realmente a ti te guste. Entonces, tienes que buscar eso que te gusta muchas veces cuando estás estudiando, cuando vas a pasar a hacer una carrera, no sé qué carrera elegir. Bueno, pues qué es lo que más te llena en la vida. O sea, cuando has acompañado a una mujer mayor a cruzar un paso de cebra, cuando has estado con un primito tuyo chiquitito y te has sentido súper a gusto con él, cuando has ayudado a una persona con un problema, lo que sea, lo que a ti te motive, lo que a ti hayas dicho, me ha generado sentirme bien conmigo mismo, persíguelo desde ese ángulo, trabájalo, te vas a hacer un gran profesional y cuando te hagas un gran profesional en eso, porque haces algo que te da pues esos buenos momentos o sensaciones de, ay, he conseguido. Imagínate que haces, me voy a inventar, ¿no? Un servicio que ayuda en cada semáforo, en cada paso de cebra, a cada persona que quiere cruzar, que vaya más lento, que esté ciega, que lo que sea, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? El modelo de negocio. Y montas algo con respecto a ello o trabajas en esa empresa que además hace de eso y tú eres uno de los que acompaña a cruzar a la gente. Oye, fabuloso, ese es tu leitmotiv, te va a generar y vas a ser el que mejor lo hace, ¿no? Yo he Gracias. conocido camareros que ganaban mucho dinero siendo camareros porque tenían una dinámica, no porque trabajaran muchas horas, que hacían que los clientes se quedaran, consumieran más, estuvieran a gusto además allí y, oye, ante que te fueras, te pagaba más y cobraban mucho más que el resto de camareros de la zona de otros bares. Entonces, si te haces bueno en lo que haces, porque lo disfrutas y lo vives independientemente de lo que sea, te gusta atención al cliente, lo que sea, eso es lo que tienes que encontrar y perseguirlo y lucharlo. Y si te haces un buen profesional, ganarás bastante dinero.
O sea, esa es la clave. No siempre vas a ganar dinero emprendiendo. eh, y luego igual, el fracaso. Aquí en España no sé exactamente, porque tampoco tengo mucha visión en México cómo será. Aquí en España se la pida mucho al que fracasa, ¿no? Has fracasado y entonces no vales para nada. Los errores son los que nos permiten aprender. Entonces, hay que perder el miedo por fallar, porque de los fallos es de donde se aprende y se hacen las grandes personas y los grandes profesionales. Entonces, en mi opinión, si tienes un sueño mm, o no tienes claro si tienes un sueño, para buscarlo lo mejor es ver aquellas cosas que te hacen sentir reconfortado. Y si lo tienes, persíguelo. Y si tienes un sueño relacionado con el dinero será el fin, será el resultado. A mí mucha gente me dice, vas a ser rico. Y yo les digo, pues seguramente, pero será la consecuencia. O sea, y me encantaría hacerme rico habiendo cambiado vidas. O sea, sería lo más honorable en mi vida decir, he conseguido salvar vidas y gracias a salvar vidas y que se me dé bien salvar vidas, soy rico. Qué maravilla, qué fantástico. Eh, muy humilde, o sea, quiero decir, vendes zapatillas y te has hecho rico vendiendo zapatillas, oye, fantástico, no digo que no, ¿no? La fastiditis plantar es un problema cada vez mayor, pero realmente yo lo que busco es, y lo que veo también un poco que creo que debe buscar la gente es, yo, lo que me pasa a mí, o sea, yo no siento que trabajo. Yo siento que vengo, que disfruto, que ayudo a gente. Entonces, como siento que no es un trabajo desde hace mucho tiempo, es algo que me hace sentir muy realizado, ¿no? Y esa es la parte en la que creo que la gente, puede encontrar un poco de sentido a su vida y de no sentir que pierde el tiempo, no sentir que se tira no sé cuántas horas trabajando en un sitio amargada. O sea, si piensas eso trabajando, huye. Huye, o sea, no huyas de que dejes el trabajo, porque si no, si te quedas sin dinero, tu vida va a empeorar, pero cambia el focus y di: "Vale, ahora quiero conseguir esto, porque esto es lo que me hace sentir realizado", y traza un plan de cómo lo vas a conseguir. Esa es la parte que te va a ayudar. Vale, Y a ti te muchas habrá pasado, Fabián, sí, seguro, y estás haciendo cosas que a ti te gustan, sí, y habrás hecho cosas que no te gusten, ¿no? Y te has trazado un plan y lo has conseguido. efectivamente, efectivamente. Qué gran mensaje, Cristian, de apoyo para todos aquellos que nos están y que nos han escuchado en esta conversación. Te agradezco de corazón. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer el proceso de transformación de un gran líder, de conocer qué elementos en la vida determinaron justamente hacia su propósito, el por qué su propósito viene y de dónde nace. Hoy tuvimos esa oportunidad. Y de verdad, nuevamente, Cristian, antes de despedirnos, un abrazo a todo el equipo. De verdad, felicidades. Cuenten con todo el apoyo desde acá, con todo el apoyo que requieran, con todo lo que vamos a hacer. Y vamos y podemos sumar, aunque sea con un mensaje, un aviso, algo, todo al final del día hay que sumar y cuenten con ese apoyo. Muchas felicidades al De equipo, Cristian. hecho, próximamente, nuestra apertura internacional va a ser ir a México, es el segundo Excelente. país al que vamos a ir a ayudar. Tenéis una gran necesidad de un servicio como el nuestro y vamos a ir a resolver el problema. O sea, estamos, que eso no lo hemos dicho, estamos validando científicamente que no hay rebote en la persona que sigue en los vitales, es increíble. O sea, vamos Excelente. a validar clínicamente que es el mejor método que existe en el mundo para curar la obesidad. Entonces, lo siguiente sois vosotros, Fabián. Excelente. Iremos allí, nos conoceremos físicamente tú y yo también seguro. Así deberá ser. O sea, eso no me lo pierdo. No me eches mucho picante en la comida, no quiero ¿cómo es? ¿La maldición del Montezuma, o puede ser? ¿O Sí, cómo se llama? algo Eh, así, sí. sí, sí, no quiero fiebres de 40 ni vómitos, pero oye, vamos a ir a ayudar a la gente. Ah, gracias. Nos estamos preparando para ello. Es genial. Y por acá, claro que sí, nos veremos por ahí en persona para conocernos de este lado. Por aquí estamos y claro, todo lo que venga a sumar es parte de. Cristian, ¿qué redes sociales, en dónde te pueden seguir, en dónde los pueden seguir? LinkedIn sobre todo, es lo que no soy muy activo en redes sociales en términos generales. Nosotros ahora estamos empezando a hacer algo muy bonito con influencers, o sea, va a ser bastante sonado influencers con ciertos procesos de cambio.
Estamos buscando influencers que han fracasado en cambios y fracasan, y fracasan, y fracasan, y prueban batidos, y prueban no sé qué, y lo pasan mal, ¿no? Más allá de que les siga mucha gente en ese proceso de cambio que motiva a la gente. Entonces, van a poder ver también mucho en redes sociales las habitualmente que no tanto a mí, sino más bien a gente que cambie su proceso, como en TikTok, Instagram y demás, y que vean desde dentro cómo una persona lo vive y tiene momentos altos y momentos no tan altos. Eso es lo que realmente va a ayudar a una persona a entender cuál es un buen proceso de cambio de verdad para que el resultado perdure por siempre. Pero a mí, el que me quiera seguir, y aquel que quiera ayudar en la causa, o sea, ahora tenemos una ronda de inversión que parece que vamos a cerrar bastante rápido. No buscamos fondos, hemos quitado o eliminado un poco del medio el trabajar con fondos, todo respetable, pero sí es verdad que no tienen pues un poco los objetivos que nosotros tenemos. Pero gente que quiera ayudar, yo siempre digo que esto es un autobús. Hay gente que cuenta chistes, hay gente que baila y canta, hay gente que coge el Waze y nos dice por dónde tenemos que ir, hay gente que sabe hasta cambiar unas ruedas si pinchamos en el camino. Entonces, buscamos gente dentro de ese autobús, ¿no? Ese cap table, que esté dispuesta a aportar y ayudar y con un objetivo no de enriquecerse. No digo que no se vaya a enriquecer, claro que habrá eventos de liquidez, pero gente que crea en la misión y diga, ok, yo en ese autobús puedo aportar. El que vemos que no puede aportar, no le contestamos los mensajes. Claro, genial. Excelente. No, hombre, Cristian. Por ahí vamos a poner las redes sociales y también todo lo que se pueda ahí en tema de impactar y gente que se quiere ir sumando, de verdad, también ahí sí nos llega a través de lo que es el canal. Cristian, te agradezco de corazón, de verdad, mucho la plática. Te Y a ti agradezco. por la oportunidad. No, Es un honor. te agradezco a ti, muchas gracias. Señores, recuerden, vamos a estar en las redes sociales que están apareciendo en este momento. Que recuerden, líderes somos todos y líderes somos nada. Hasta luego. Gracias.